Ahora vamos a realizar un ejercicio de estadística para datos agrupados. Tenemos ya aquí un ejercicio. Un aeropuerto está analizando los retrasos en los vuelos de un mes específico. Se recopilaron los tiempos de retraso en minutos de 50 vuelos. Vamos a realizar la tabla de frecuencias. Vamos a calcular el rango, intervalos y amplitud. Vamos a hacer un histograma de frecuencias, calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Aquí ya tenemos en la primer columna los datos y están los 50 datos. Vamos a revisar que sea correcto. Datos, el número de datos n. Vamos a utilizar la fórmula contar. Seleccionamos todos los datos, cerramos paréntesis y es correcto, están los datos completos. Ahora vamos a calcular el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Para ello vamos a utilizar las fórmulas en Excel. Max, para el valor máximo, seleccionamos todos los datos y min para el valor mínimo. Ahora vamos a calcular el rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, al valor máximo le restamos el valor mínimo. Y ahora vamos a calcular eh, los intervalos utilizando esta regla. Por el logaritmo 10 del total de los datos. Nos dice que deben ser 6 intervalos. Vamos a redondear a 7. Y en la amplitud, para decirnos el tamaño del intervalo, vamos a considerar el rango y lo dividimos entre el número de intervalos que vamos a crear. Igual que el anterior, vamos a redondearlo a 7. Para sacar estos intervalos vamos y las frecuencias, vamos a hacer una tabla dinámica. Seleccionamos todos los datos, nos vamos a insertar, tabla dinámica, aquí ya está el rango y dice que lo va a crear en una nueva hoja. Damos a aceptar. En la parte de las filas, jalamos el campo de datos y en la parte de los valores también. Pero en esta parte de los valores vamos a revisar, damos clic para cambiar la configuración del campo y en lugar de una suma que nos haga un recuento, es decir, que nos cuente el número de veces que está repetido ese retraso. Ok, bueno, aquí están todos los datos, pero necesitamos que se creen los intervalos. Entonces, colocamos el cursor en alguno de los datos, nos vamos a grupo, crear grupo de campo. Aquí nos está diciendo que comienza en 2 y termina en 48 y vamos a decirle que nuestra amplitud es 7. Y ahí están los rangos. Ya tenemos aquí la primera parte de nuestra tabla de frecuencias. Frecuencia. Muy bien, pues con esto ya podríamos hacer nuestro histograma de frecuencias. Vamos a seleccionar estas dos columnas, nos vamos a insertar, gráfico recomendado y nos vamos a
Para saber cuál es la frecuencia, nos vamos a insertar elemento del gráfico, etiquetas de datos y le decimos que lo ponga en el extremo externo. Y ahí podemos ver la frecuencia de cada rango. Vamos a calcular ahora la frecuencia acumulada, anotando el primer dato de la frecuencia simple y luego sumándolo con la del siguiente intervalo. Y vamos a copiar la fórmula. Aquí están los 50 datos. Frecuencia acumulada. Ahora vamos a obtener el valor de la marca de clase. La marca de clase es el promedio del valor inferior y superior de cada intervalo. Esto significa que esto es igual a 2 más 8 entre 2. Ok, aquí no podemos recorrer la fórmula porque tenemos datos diferentes. Pero si queremos hacerlo, lo que podemos hacer es poner una columna de límite inferior y una columna de límite superior. Esta sería la de la primera parte: 2, 9, 16, 23, 30, 37 y 44. Y de este lado sería 8, 15, 22, 29, 36, 43 y 50. Y ahora sí podríamos hacer una fórmula. Sería igual a este más este entre 2. Y ahora sí podemos recorrerlo. Ahora vamos a multiplicar el valor de la frecuencia simple por la marca de clase. Por acá tengo mis símbolos. Esta es la marca de clase. Y aquí vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Y vamos a sacar la sumatoria de esta columna. Para obtener la media de los datos agrupados, va a ser igual a esta sumatoria entre el número de datos. Y esta es la media, 24.46. Ahora vamos con el cálculo de las medidas de dispersión. Para esto vamos a crear otras columnas.
En esta primera, a cada marca de clase le vamos a restar el valor de la media. Marca de clase y le vamos a restar el valor de la media. No importa que salgan números negativos, esto es normal, pero para poder copiar la fórmula vamos a inmovilizar la columna en la que tenemos la media. Esto lo hacemos poniendo un signo de pesos antes de la letra de la columna y antes del número de fila y copiamos la fórmula. En la siguiente columna vamos a elevar al cuadrado cada diferencia de la columna anterior. En la siguiente columna vamos a multiplicar el cuadrado de la diferencia por la frecuencia simple. La columna anterior por la frecuencia simple. Igual copiamos la fórmula y vamos a sumar todos los valores de esta columna y aquí vamos a obtener la varianza con este dato. La varianza dice que es la sumatoria de las diferencias, vean, es lo que tenemos aquí arriba, entre n menos 1, ¿ok? Entonces, varianza va a ser igual a esta entre n menos 1. Esta es la varianza. Y para sacar la desviación estándar, nos dice que la variación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Muy bien, vamos a revisar si ya cumplimos con todos los puntos. Realizamos la tabla de frecuencias, calculamos rango, intervalos, amplitud, hicimos un histograma de frecuencias, calculamos la media para los datos agrupados, así como la varianza y las desviaciones. Gracias por seguirme hasta aquí.